Increíble transformación, enfermera reemplaza a su amiga en citas ciegas y descubre el amor ver. Laura, una enfermera de 32 años, siempre se había sentido atrapada en su mundo. Entre el fragor del hospital y la calidez de su vibrante barrio en la Ciudad de México, su vida giraba en torno a cuidar a otros, dejando su propio bienestar en un rincón polvoriento de su corazón. Su madre no dejaba de recordarle que la vida avanzaba y que no podía permanecer en un ciclo interminable de sacrificio. Solo sonreía, pensando en lo distante que parecía el amor. Una tarde, su amiga Paula, con esa energía contagiosa que la caracterizaba, la instó a salir, a distraerse, a permitirse un respiro. No puedes vivir solo para trabajar, Laura, le decía mientras la empujaba hacia las citas ciegas que había arreglado para ella, pero justo antes de salir, Paula canceló por un imprevisto. La ansiedad se apoderó de Laura. Tenía la opción de quedarse en casa o ir en lugar de su amiga. Sin pensarlo mucho, decidió que debía hacerlo. Se miró en el espejo, ajustando su cabello mientras una mezcla de nervios y expectativas la invadía. El corazón le latía, pero había un rayo de esperanza escondido entre su confusión. Cuando llegó al café, el aire parecía más denso, la sonrisa de Javier la esperaba. Había algo en su presencia que la hacía sentir como si sus ansiedades se desvanecieran. Conversaron sobre sueños y esperanzas, con cada palabra de Javier resonando y llenando un vacío que ni sabía que existía. Laura comenzó a abrirse, revelando fragmentos de su vida que había guardado bajo llave. Era como si descubriera un rincón de su alma apelmazada por años de responsabilidades. Pero a medida que su conexión se intensificaba, también empezaron a surgir sus miedos. Aún resonaban las advertencias de su madre, ¿realmente podía permitirse amar? Esa narrativa romántica, un principio encantador, se tornó más complicada conforme conoció más sobre la vida de Javier. Una sombra se cernía sobre su camino, un escándalo familiar lo había envuelto. Laura sintió que ese amor, que había empezado a florecer, se veía amenazado por presiones externas que la dejaban desgastada. La angustia se adueñaba de su ser mientras su mente rumoreaba dudas y cuestionamientos. ¿Era correcto entrometerse en la vida de alguien más, donde la lealtad a la familia parecía chocar con sus deseos personales? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, la lucha interna de Laura alcanzaba niveles insoportables. Un tira y afloja constante entre sus sentimientos por Javier y su lealtad hacia su familia la llevó a noches en vela. Perdonar a Javier por los escándalos ajenos y abrazar su amor, o alejarse por el miedo a lo que pudiera pasar. Mientras miraba las estrellas desde su ventana, el murmullo de su propia voz interior se tornaba más fuerte. ¿Qué significaba realmente el sacrificio en el amor? ¿Podría desenredar el caos de su vida y encontrar su propia voz en medio de la tormenta? Laura sintió que sus sueños y deseos se deslizaban de sus manos. La tensión aumentaba, el dilema se intensificaba, y el futuro se presentaba en una encrucijada abrumadora. En un instante de vulnerabilidad, se preguntó si sería capaz de enfrentarse a lo desconocido y definir su propia historia. Laura se aventuró, decidida a tomar el control de su destino. Las presiones del pasado la seguían como sombras, pero una chispa de valentía empezó a encenderse en su interior. Decidir qué camino tomar no solo definía su relación con Javier, sino también su relación consigo misma. Se dio cuenta de que la incertidumbre podría ser, en su esencia, una oportunidad para el crecimiento personal. A la mañana siguiente, comenzó el día con una nueva perspectiva. Se preparó para el trabajo con un enfoque renovado, dejando a un lado las preguntas que la atormentaban. Cada paciente que atendía, cada sonrisa compartida, se convirtió en un recordatorio de por qué eligió esta profesión. En su mente, la enfermería era más que un trabajo, era un camino hacia su propósito. Al final de la jornada, Laura decidió que debía hacer algo más que cuidar a otros. Era hora de cuidar de sí misma. En su camino de regreso a casa, se topó con un pequeño café que nunca había notado antes. Una idea sin prever se alzó en su mente, ¿y si dedicaba un tiempo a explorar sus propios intereses?
¿Podría tomar clases de algo que siempre había querido aprender? Atrayendo a su interior esa curiosidad dormida, decidió investigar sobre cursos de fotografía. Siempre había sentido afinidad con las imágenes, capturando momentos fugaces a través de la lente, pero nunca había considerado el arte como una salida vital. Al inscribirse, una sensación de emoción la invadió. Laura se encontró en un ambiente donde la creatividad florecía, donde sus ansiedades podían disolverse por instantes. Cada semana, en clase, experimentaba la libertad de expresarse visualmente, enfocándose en la luz y las sombras que ella misma había experimentado en su vida. La fotografía se convirtió en un refugio, un espacio seguro donde podía explorar quién era realmente, más allá de las etiquetas que la definían como enfermera, hija o amiga. Mientras su habilidad fue mejorando, también lo hizo su confianza. Laura comenzó a asistir a exposiciones y eventos locales, compartiendo su trabajo con otros. Su pasión despertó interés, y sorprendida, notó que las conexiones significativas empezaban a florecer en ese nuevo mundo. Sin embargo, aún luchaba por reconciliar su creciente confianza con la incertidumbre acerca de su relación con Javier. Sabía que él enfrentaba sus propios desafíos, y eso quizás podía ser el lazo que los unía o, por el contrario, la barrera que los separaría. Una noche, en un evento de fotografía, encontró el valor para enviarle un mensaje a Javier. ¿Te gustaría ver algunas de mis fotos? Estoy comenzando a hacer una exposición. Sin esperar una respuesta, sintió un cosquilleo en el estómago. La decisión de abrirse era un paso hacia su autenticidad, independientemente de cómo reaccionara él. En vez de sucumbir a la ansiedad, respiró hondo y esperó. Sin embargo, cuando finalmente obtuvo una respuesta, el contenido del mensaje cambió las reglas del juego. Javier, en el medio de sus propias crisis familiares, necesitaba hablar con ella. Se acordó de la conversación pendiente, las conexiones aún no formadas. El aire se tornó denso mientras sus corazones latían en un mismo compás de incertidumbre. Laura sabía que era el momento de enfrentar no solo lo que sentía por él, sino también las verdades que había estado evitando de sí misma. En ese instante decisivo, justo antes de responderlo, se dio cuenta de que había llegado un momento crucial en su vida, el momento de tomar una decisión sobre cuál sería su próximo paso, tanto en el amor como en su desarrollo personal. ¿Debería darle espacio a Javier para resolver sus asuntos, o aventurarse a construir algo juntos en medio del caos? Se sintió atrapada entre el deseo y la razón. ¿Podría su amor sostenerse en medio de la tormenta? La respuesta la acercaría a un nuevo yo o la sumiría más en la confusión. Laura tomó una profunda respiración mientras su mente jugaba con la idea de dejar que Javier se enfrentara a sus propios demonios. Pero también había algo arriesgado en eso. ¿Y si al darle espacio, lo perdía para siempre? Se obligó a sí misma a recordar que esta fue una decisión que necesitaba ser considerada, su propia vida, su propio crecimiento. En el trabajo, su enfoque ahora iba más allá del cuidado a los demás, empezaba a comprender la importancia del autocuidado. Sin embargo, en el fondo de su mente, la presencia de Javier seguía siendo una distracción molestosa. Se obligó a aclarar sus prioridades. Para ello, empezó a planificar sus días entre sus turnos de enfermería y sus clases de fotografía, siendo muy consciente de no perder la pasión que había comenzado a florecer. Un viernes, tras un largo turno, logró un momento de reflexión. Sentada en su sofá, con una taza de té caliente y su cámara a mano, decidió que era hora de avanzar. La fotografía se había convertido en su voz, y era momento de usarla para expresarse. Con cada clic del obturador, se acercaba un poco más a la esencia de quien realmente era. Comenzó a capturar no solo rostros, sino también historias: un anciano que reía en una plaza, una madre que abrazaba a su hijito en el parque, un niño persiguiendo mariposas. Todo era parte de un mosaico que reflejaba el mundo que quería entender. Cada imagen era una ventana a una emoción, a un momento que le acercaba al autoconocimiento. Sin embargo, cada vez que pensaba en compartir estas historias, Javier volvía a aparecer en su mente. ¿Qué pasaría si pudiera mostrarle lo que había capturado? Pero la otra parte de ella lo desechaba, cuestionándose si esto podría ser una forma de buscar su aprobación. Había tomado ese camino tantas veces, preocupándose por la visión y los sentimientos ajenos en lugar de los propios. A la semana siguiente, las exposiciones estaban cerca y necesitaba promulgar su arte. Con su trabajo en la mente, decidió acudir a un café que solía visitar. Su instinto le decía que ahí podía encontrar inspiración. El lugar estaba tico, paralelo al ritmo acelerado de su vida,
ofrecía un contraste que le hacía sentir viva. Mientras escuchaba el murmullo de las conversaciones y el tintineo de las tazas, su mente se enfocaba en pensar cómo presentaría su próxima exposición. No quería que fuera solo una serie de fotografías, quería que fuera un relato de su viaje hacia el autodescubrimiento. Cada línea que escribía la empujaba más cerca de las verdades que siempre había eludido. La angustia ante su futuro con Javier se transformó en motivación para seguir adelante, encontrar su voz, sin miedo a galopar sobre la incertidumbre que la rodeaba. Comprendía que su crecimiento dependía de ella misma y soltar la necesidad de validación externa. Cuando se presentó el día de la exposición, el corazón le palpitaba. Las luces tenues y el ambiente cálido llenaban el espacio, dándole un halo de esperanza. Laura sentía la multitud a su alrededor y, aunque el nerviosismo amenazaba con asustarla, eligió abrazarlo. Se propuso hablar no solo de lo que mostraba en sus fotos, sino también de lo que significaban para su vida personal. Justo antes de comenzar, notó un mensaje que había llegado a su teléfono. Era de Javier. ¿Podemos hablar? Estoy aquí, en el café. Las palabras vibraron en su pecho, provocando una mezcla de emoción y temor. Laura se detuvo en ese instante, un precipicio ante ella, donde el futuro se dividía, jurarse a sí misma defender su propio camino o permitir que Javier interrumpiera su crecimiento en este preciso momento. ¿Cómo podría equilibrar sus sentimientos y la necesidad de cuidar de sí misma? El desafío que se presentaba ante ella la hizo temblar. ¿Iba a ceder ante la incertidumbre o se aferraría al empoderamiento ganado? Con cada respiración profunda, el momento decisivo lograba acercarse a la inevitable verdad. Era hora de aclarar lo que realmente quería, tanto de su vida como de Javier, pero también, quizás de su propia alma. Laura miró el teléfono con el corazón acelerado. La decisión sobre su vida se manifestaba en ese único mensaje de texto, el eco de su vulnerabilidad. Si lo ignoraba, corría el riesgo de cerrar una puerta, pero si le daba espacio, podría perderse a sí misma en las sombras que había aprendido a dejar atrás. Con una firmeza nueva, respiró hondo y se adentró en el ambiente envolvente de la exposición. Los murmullos animados se convertían rápidamente en un zumbido distante mientras ella intentaba centrar su mente en las razones por las que estaba allí. Mientras caminaba entre las fotografías, se recordó a sí misma la importancia de este momento, no solo su arte, sino la historia que había ido tejiendo con cada imagen. Su voz, su lucha, su descubrimiento. Sabía que las piezas estaban todas interconectadas, y que no podía permitir que Javier, o cualquier otra persona, interfiriera en el hilo de su narrativa. A medida que se preparaba para hablar, pasó de la introspección al enfoque decidido. No se trataba solo de la validación, sino de la necesidad ineludible de compartir su verdad. Las luces iluminaban su rostro con un brillo cálido mientras se colocaba frente a la audiencia, dispuesta a abrir su alma. Y por primera vez, las palabras fluyeron sin vacilaciones. La conexión que estableció era palpable. Había detrás de sus ojos una mezcla de susto y determinación, como si cada palabra pronunciada la acercara más a quien realmente era. Habló del proceso de creación de su arte, humores y sentimientos que habían emergido junto a cada disparo de su cámara. Las risas, las tristezas, cada instante congelado por el obturador tenía su propia esencia y era parte de un viaje que aún estaba en desarrollo. Mientras continuaba, podía sentir el caché de sus imágenes resonando con los presentes, pero su mente también se mantenía alerta al retumbar del mensaje de Javier. Esa distracción podía ser destructiva si la dejaba entrar. Con cada expresión de admiración y apoyo que recibía, comenzaba a abrir la puerta del amor propio que tanto le había costado construir. Al finalizar su discurso, un aplauso estruendoso resonó en la sala. No solo había compartido su arte, había compartido a Laura. Y en ese momento, sintió que por fin, pese a la incertidumbre, había dado un paso significativo hacia su autenticidad. Tras la celebración de la exposición, se dirigió a su casa sintiendo una mezcla de emoción, cansancio y euforia. Al llegar, miró el teléfono. La tentación de revisar el mensaje de Javier era intensa, pero esta vez, decidió esperar. Necesitaba un momento para asimilar su victoria personal. Era su tiempo, su crecimiento. Sin embargo, el silencio en su hogar se sentía casi pesado. La interacción con su audiencia había despertado en ella un deseo de conexión, pero solo hacia aquellos que realmente valoraran su viaje.
Se preguntó si Javier podría entender la magnitud de su transformación, o si, para él, solo sería un momento pasajero. Finalmente, tras dejar que el tiempo pasara, decidió responder. Pero en lugar de caer en una trampa emocional, formuló su mensaje con la claridad que había ganado. Le pidió que se encontraran, esta vez no como una extensión de lo que había sido, sino como una oportunidad de construir un nuevo diálogo basado en sus verdades. Presionó, enviar, y sintió una oleada de alivio. El futuro seguía siendo incierto, las decisiones que tomaría respecto a Javier atravesarían su camino personal, pero estaba lista para cualquier conversación que se avecinara, como parte de su crecimiento. Mientras la luna brillaba intensamente por fuera, su móvil vibró. Me encantaría verte, decía el mensaje. Laura miró el dispositivo y sintió que una nueva fase de su vida comenzaba a desplegarse. Había aprendido a forjar su camino a través de su identidad, pero ¿sería capaz de mantener esa integridad mientras lidiaba con Javier? En su mente, un eco persistente resonaba. Era el momento de enfrentar no solo su conexión con él, sino también las sombras que estaban por venir. Laura se sentó en el borde de la cama, el brillo plateado de la luna se filtraba suavemente a través de la ventana, iluminando su habitación en una luz casi etérea. El mensaje de Javier seguía pulsando en su mente, su respuesta resonando en cada rincón de su corazón. La seguridad que había sentido en la exposición parecía desvanecerse en el aire denso y silencioso de su hogar. El eco de un nuevo comienzo la alentaba, pero también la desafiaba. ¿Iba a dejar que su historia dependiera de la opinión de alguien que no había estado presente en su transformación? Tomando una respiración profunda, se levantó y se dirigió al espejo. Se estudió con detenimiento, reconociendo no solo el rostro que veía, sino la persona que había empezado a convertirse. Una mujer fortalecida por sus decisiones y su arte, una mujer que había dejado atrás la inseguridad y la complacencia. Laura no quería ser la misma de antes, esa que permitía que su vida pasara de largo mientras se aferraba a las sombras de la relación que había tenido con Javier. Cuando sus amigos le preguntaban sobre él, su respuesta siempre había estado llena de dudas. Sin embargo, en ese momento, se dio cuenta de que podía ser más que una respuesta vacía. Quería ser la protagonista activa de su vida, no alguien que vivía en función de lo que a otros les parecía bien. Decidida a dar un paso más en su crecimiento, se sentó frente a su computadora portátil y comenzó a escribir. En cada letra que plasmaba en la pantalla, liberaba una parte de sí misma que había permanecido en silencio. Su próximo proyecto artístico comenzaba a tomar forma, y era más que una simple colección de imágenes. Era un relato íntimo sobre el renacer, una exploración de cómo el amor propio había sustituido a la dependencia emocional. La narrativa fluyó como nunca antes. Comenzó a describir su viaje, el contraste entre su vida antes y después de la exposición. Se centró en la liberación de sus temores, en cómo había aprendido a abrazar su vulnerabilidad sin dejar que se convirtiera en su prisión. Cada palabra era un paso firme hacia su crecimiento, un ladrillo que cimentaba los cimientos de su nueva identidad. Cuando terminó, la pantalla resplandecía ante ella, un testimonio de su evolución personal. Había encontrado su voz no solo a través de la fotografía, sino también a través de la escritura. Estaba lista para compartir su nueva obra no solo con los asistentes a su exposición, sino también a través de redes sociales, plataformas que antes había temido. Esto no solo era arte, era un acto de valentía. Finalmente, decidió que podía enfrentarse a Javier. No como la mujer que dependía de su aprobación, sino como alguien que buscaba una conexión más profunda, más real. Sin embargo, la incertidumbre de lo que pudiera surgir le generaba una inquietud persistente. Siempre había existido un espacio entre ellos, un abismo de emociones no resueltas que la llevaba a preguntarse si él podría entenderla, o si aún la vería como la anterior Laura. Mientras reflexionaba sobre su inminente reunión con Javier, su mente comenzó a elaborar una segunda pregunta: ¿cómo había logrado conquistar su propia mente antes de atreverme a desafiar su presencia? Esa reflexión la hizo sonreír, una clara indicación de que estaba muy lejos de ser la misma mujer que había sentido un miedo paralizante. Sin embargo, a medida que la luna se deslizaba rápidamente hacia su ocaso, un nuevo pensamiento se presentó. Tal vez lo que realmente necesitaba no era solo la aceptación de Javier, sino la reafirmación de su propio valor antes de cualquier encuentro. Aquel instante de meditación fue interrumpido por el sonido de su teléfono. Era una nueva notificación de Javier que la invitaba a hablar sin más. Pero en su mente resonaba una pregunta más trascendental:
¿realmente estaba lista para abordar esa conversación, o sería un paso hacia atrás en su viaje de autodescubrimiento? En ese instante, supo que lo que se avecinaba decantaría su futuro. Con el brillo de la pantalla frente a ella, Laura sintió una oleada de energía desbordante. El mensaje de Javier martillaba su mente, pero había algo más profundo que necesitaba explorar antes de su encuentro, la esencia de lo que había aprendido en estos días de introspección. Con sus notas y su próxima hora tomando forma, se preparó para dar un paso que podía ser decisivo. No se trataba solo de ser más fuerte ante Javier, sino de enfrentar sus propios miedos. Al escribir, había capturado su viaje hacia el amor propio, un camino que había visto como un cúmulo de retos. Ahora, debía poner a prueba esa fortaleza en un escenario real. En su mente, dibujó los posibles caminos de la conversación, su propia voz resonando con autenticidad o una vacilante versión de la Laura que había sido, la que daba más peso a la percepción ajena. El sol comenzó a asomarse, trayendo consigo la claridad y la vibración del nuevo día. Funcionaría como un telón de fondo ideal para su crecimiento, el primer paso que ella daría hacia un nuevo tipo de conexión con él. No se trataba simplemente de buscar su aprobación. Era un momento para afirmar su propia realidad. Un imperativo personal que ya no podía ignorar. Mientras se preparaba para salir, se dijo a sí misma que este encuentro no era solo con Javier, sino con la mujer que había descubierto en su proceso. Una mujer capaz de hablar de sus inseguridades sin el miedo a ser juzgada. La lógica de su emoción inicial se transformaba en determinación, casi como si cada paso hacia la cita despojara un poco más de la antigua Laura. Sabía que probablemente no obtendría todas las respuestas que buscaba, pero también reconoció que no era el único que definía su identidad. Al llegar al café donde acordaron encontrarse, un torrente de ruidos, aromas y luces la envolvió. Había una multitud, esto era una metáfora de su propia vida. Ella era parte de ese bullicio, ya no un mero espectador. Reconoció que estaba lista, incluso si sus manos temblaban un poco. La ansiedad era un recordatorio de que había algo valioso en juego. No se trataba de una prueba ante Javier, sino de una reafirmación ante sí misma. Al verlo entrar, su corazón palpitó. La imagen de Javier le generaba conflictos interiores. Él representaba tanto los ecos de su pasado como la posibilidad de un nuevo vínculo. Se sentó, tomó una respiración profunda y, por primera vez en mucho tiempo, fue capaz de mirar a sus ojos sin querer borrarlos del mapa emocional de su historia. Este iba a ser un diálogo, no un monólogo. Comenzaron a hablar. Ella le compartió fragmentos de su nueva perspectiva, elementos de su compartido pasado que, en vez de amedrentarla, le brindaban la base para construir una comprensión más enriquecedora de lo que una conexión podía ser. A medida que la conversación avanzaba, percibió un cambio sutil en la atmósfera. El miedo a ser rechazada parecía disiparse, había tomado el control. Sin embargo, lo que no podía prever era cómo Javier reaccionaría a su nueva declaración de intenciones. La chispa en sus ojos contrastaba con la incertidumbre que empezaba a encenderse en su interior. Tenía la impresión de que había una revelación inminente, algo que podía cambiar la dirección de su camino. Mientras él hablaba, Laura sintió la necesidad de profundizar. ¿Había realmente cambiado, o solo estaba poniendo una fachada sobre las viejas heridas? Cada palabra de él resonaba, llevándola a explorar su propia vulnerabilidad. En un momento de claridad, planteó una pregunta que podría cambiar todo. ¿Aún me ves como la mujer que era, o has notado en mí algo nuevo? Justo cuando la respuesta comenzaba a formarse, el tiempo pareció congelarse. Estaba realmente lista para escuchar la verdad, cualquier que fuera. En un instante, la incertidumbre del futuro se agrandó, trayendo consigo el peso de todas las decisiones aún no tomadas. Mientras su mente giraba, supo que lo que sucediera a continuación definiría no solo su relación con Javier, sino también su relación consigo misma. La tensión en el aire era palpable, una invitación a un desenlace que podría ser tanto liberador como aterrador. Laura sintió que el aire a su alrededor se tornaba denso, casi tangible, mientras los segundos se estiraban en un silencio abrumador. A medida que Javier abría la boca para responder, su respiración se volvió irregular. Allí estaba, al borde del abismo, confrontando su vulnerabilidad con una pregunta que había estado guardando por demasiado tiempo. ¿Qué respuesta obtendría la verdad que había empezado a descubrir sobre sí misma? Javier tomó aire, y para Laura, el mundo se detuvo. Las luces del café se oscurecieron momentáneamente, pero él, en lugar de alejarse, la miró fijamente. Sin embargo, en su mirada había un matiz que no pudo descifrar.
Ella sentía que la respuesta no solo determinaría el desenlace de esta cita, sino que sería un espejo de sus propios miedos. La pregunta central que aún flotaba en su interior era, ¿había realmente cambiado? Te veo diferente, comenzó. Eso era lo que menos esperaba. Las palabras resonaron en su mente como un eco, justo cuando su corazón se detuvo un instante, cediendo a la expectativa. Había algo en su voz que emitía una mezcla de noticia y reconciliación. Sin embargo, las siguientes palabras de Javier fueron equilibradas, cautas. Pero no estoy seguro de si eso es bueno. La Laura que conocí tenía una luz. No quiero que cambies por mí, pero tampoco puedo evitar que me preocupe si esos cambios te han hecho sentir más perdida. Cada frase fue un golpe suave, casi un abrazo, pero la vulnerabilidad a la que fue expuesta era innegable. Laura sintió como sus antiguos miedos resurgían, esa inquietud de no ser lo suficiente estaba latente, luchando por salir. Tenía que enfrentarlos. La verdad de su transformación pasaba por la aceptación plena de quién era, más allá de las opiniones de otros. Su voz, que tan seguro había encontrado cada vez que escribía, debería resonar en este nuevo escenario también. Entiendo lo que dices. Esto no se trata de cambiar a la persona que fui, sino de crecer. A veces, esto incluye el dolor de enfrentar lo que fui y lo que quiero ser. No quiero volver a ser la Laura que se escondía. La firmeza en su tono le sorprendió a sí misma. Estaba comenzando a soltar las cadenas invisibles que habían mantenido su autenticidad cautiva. El impulso de Javier pareció suavizarse, y se inclinó hacia ella. Eso es significativo, afirmó, pero también quiero que te sientas cómoda. No se trata de lo que yo quiera, sino de lo que tú deseas. Ahí estaba el dilema. La expectativa de su resolución la asediaba. ¿Estaba realmente lista para definir su futuro a partir de esa conexión? Mientras su conversación se desarrollaba en torno a sus visiones sobre lo que ambos deseaban para sí mismos y el potencial de compartir un camino, Laura se sintió transportada hacia el corazón de su propio proceso de autodescubrimiento. Las palabras libres que fluían entre ellos eran un refugio, y ella se dio cuenta de que ya no podía volver atrás. En los siguientes minutos, el diálogo superó el horizonte de sus propios miedos, llevando a ambos hacia una conexión más significativa. Pero a medida que Javier se abría, Laura sentía la presión de la realidad apretando. Había revelaciones aún por venir y preguntas sin respuesta. Aunque la conversación fluía con facilidad, sabía que enfrentaría el mayor desafío, las expectativas y el temor a perderse a sí misma en la búsqueda de una conexión. Con cada palabra, cada mirada, el futuro se tornaba más incierto. Con una visión renovada de lo que era capaz, Laura supo que era solo la punta del iceberg y que el desenlace podría ser un viaje hacia la libertad o un regreso al dolor del pasado. Mientras el café se encontraba en un silencio expectante, ella se preparó para dar el siguiente paso. La verdadera pregunta estaba quedando atrás: ¿quién sería ella, ahora y siempre? Pero justo cuando pensó que podía vislumbrar la respuesta, hubo un giro inesperado en la conversación que la dejó paralizada. Hay algo más que necesito decirte, confesó Javier, y con esa frase, Laura supo que su mundo estaba a punto de cambiar de nuevo. Los latidos del corazón de Laura resonaban como campanas en su pecho, mientras Javier la miraba, un destello de incertidumbre en sus ojos. La frase que acababa de pronunciarlo lo llenaba de aguardada expectativa, pero también de un crudo temor. ¿Qué secretos guardaba? La conexión que habían tejido, tan delicada y emocionante, amenazaba con romperse en mil pedazos si las palabras no eran las correctas. ¿Qué es eso tan importante que necesitas decirme?, preguntó Laura, con una voz que temblaba ligeramente. El aire entre ellos estaba impregnado de un magnetismo que no podían ignorar, pero también de un peligroso abismo desconocido. Algo dentro de ella sabía que esa conversación podría fracturar la identidad que estaba comenzando a construir. Javier tomó aire profundamente. Sus labios se separaron, pero no emergió la voz esperada. En vez de ello, se produjo un silencio, como si cada uno de ellos estuviera conteniendo el aliento ante la inminencia de un choque. A pesar de la tensión, Laura se sintió decidida a no volver a replegarse. La Laura que había estado definiendo su espacio y su autonomía no retrocedería. Sabes que he estado lidiando con algunas cosas personales, comenzó él, y su tono era un eco de los temores que ya conocía también. Y es difícil, porque me importas. Pero necesito ser honesto contigo. Hay algo que todavía no he podido dejar atrás. La mirada de Laura se endureció. ¿Acaso esas palabras remarcaban un final?
Su media sonrisa tembló, y sintió como si la tierra bajo sus pies amenazara con desmoronarse. No sé cómo vas a reaccionar, continuó Javier, pero me siento atrapado en mi propia vida. Hay alguien más involucrado, y no quiero que te sientas mal por esto. La declaración lo liberó de una carga, pero fue un golpe devastador en el corazón de Laura. Cada palabra reveló más de sus inseguridades, el viejo fantasma de no ser suficiente empezó a moverse entre ellos. Laura cerró los ojos por un momento, buscando centrarse. Su mente giraba descontrolada. Tenía que tomar una decisión, evitar la espiral de autodestrucción que también conocía. En lugar de permitir que la desesperanza la consumiera, decidió responder de manera auténtica y valiente. Javier, aprecio que seas honesto. Pero no permitiré que esto me defina. He trabajado mucho para entenderme y no puedo volver a ser quien era, alguien que permitía que las decisiones de los demás gobernaran mi existencia. Su voz rebosaba de resolución y firmeza. Con cada palabra, enfrentaba no solo sus miedos, sino ella misma. Una mezcla de sorpresa y respeto surcó las facciones de Javier. Ella podía ver cómo su mirada se llenaba de admiración y confusión. Quizá no esperaba que Laura tomara las riendas de la conversación con tal poder. Sintiéndose más fuerte, continuó. Voy a elegir mi felicidad. Si tu viaje no incluye que caminemos juntos, lo aceptaré. Estoy lista para enfrentar lo que venga, estoy dispuesta a abrazar lo desconocido en lugar de aferrarme a lo que me lastima. Las palabras flotaron en el aire, creando un espacio de verdad cruda entre ellos. Había una inexplicabilidad en el momento, nada era totalmente claro, pero Laura sabía que había avanzado. No quería hacer su vida en función de los demás, había tomado la decisión de priorizarse. Javier parecía perdido por un instante, y Laura pudo imaginar lo que pensaba. Aún había más en el que deseaba compartir, pero su confesión no era solo sobre la otra persona, era sobre su propia lucha interna. La pregunta que había surgido en Laura empezaba a cobrar fuerza, ¿realmente había cambiado? Mientras el silencio se instalaba, Laura sintió el peso de lo que estaba en juego. La conexión que habían gestado no se disolvería tan fácilmente, pero comenzaba a comprender que su camino, aunque incierto, debía ser explorado por ella. Javier dejó escapar una frase entrecortada. Laura, hay algo en ti que me sorprende, algo que necesito descubrir. Pero antes de que pudiera terminar, un inesperado ruido irrumpió en el espacio entre ellos, un grito ahogado que provenía de la calle, reclamando su atención. Ambos se giraron, sintiendo que la conversación que habían iniciado tenía un nuevo giro inesperado. Laura supo que no podía escapar de sus propios dilemas, pero el universo parecía ofrecerle una oportunidad más para enfrentarlos. La vida nunca era solo sobre decisiones, también se trataba de preparación ante lo imprevisto. ¿Qué fue eso?, preguntó Laura, su mente aún atrapada entre la revelación y el caos exterior. La tensión se había transformado, y ahora el verdadero desafío estaba en la esquina de lo desconocido. Con su corazón en la mano, Laura se preparaba para encarar lo que el destino tenía reservado. La curiosidad la llevó a la ventana, donde la escena callejera contrastaba bruscamente con la intimidad que compartían momentos antes. El grito, agudo y lleno de pánico, resonaba en su mente, haciendo que su pulso se acelerara aún más. Sin embargo, en medio de la confusión, Laura sentía el fuego interno que había despertado en ella. Esa chispa de autosuficiencia la estaba empujando hacia adelante, a descubrir no solo el mundo exterior, sino también su propio potencial. A través del cristal, pudo ver a un grupo de personas congregándose. Las expresiones de alarma y sorpresa pintaban un cuadro vívido de la realidad que enfrentaban. Ese momento, tan crudo como revelador, la instó a considerar algo más allá de los miedos y las inseguridades que la habían perseguido. Era hora de actuar, de crear un cambio en su vida que no dependiera de la relación frágil que estaba construyendo con Javier. Voy a salir, dijo Laura de manera decidida, su voz resonando con una nueva fuerza. Javier pareció sorprendido, incluso un poco indeciso. ¿Estás segura? No sé si eso es lo mejor ahora mismo, respondió él, con un dejo de preocupación en su tono. Lo necesito, insistió ella, su mirada fija en el tumulto callejero. La incertidumbre la envolvía, pero también una claridad inesperada. No puedo ser pasiva en momentos de crisis. Quiero ser parte de mi propia historia. Javier la observó, y en su interior había un conflicto visible. Pero Laura no iba a esperar más. Se dirigió a la puerta, y sin mirar atrás, se lanzó a la calle. Al cruzar el umbral,
sintió la brisa fría que la despertaba más que nunca. El caos era palpable, pero también había un sentido palpable en el aire, una oportunidad para actuar, para ser la persona que siempre había querido ser. Se acercó al grupo que rodeaba a un hombre que yacía en el suelo. Había un sonido entrecortado de preocupación y miedo, y Laura se sintió instantáneamente llamada hacia el hombre herido. No está respirando, murmuró una mujer, lágrimas brotando de sus ojos. Laura sintió el peso de ese instante en sus hombros, como si algo dentro de ella se alzara. Déjenme, soy enfermera, dijo, con una autoridad que no sabía que poseía. Todos se apartaron para dejarla pasar, y ella se arrodilló junto al hombre, examinando su respiración y pulso. El entrenamiento venía rápidamente, y en su mente se desplegaban todos los protocolos de primera respuesta que había aprendido. Mientras trabajaba, su cuerpo se movía con una confianza renovada. Cada decisión, cada acción reflejaba el crecimiento personal que había estado buscando. Sin importar que la situación fuera complicada, se sentía invencible. Esa conexión interna la dejaba sentir que podía enfrentar cualquier adversidad que se le presentara. «Necesitamos una ambulancia», gritó, uniendo la urgencia a su voz. La gente comenzó a reaccionar, algunos sacando sus teléfonos, otros buscando ayuda. Había un rugido de unidad en medio de la crisis, un sentimiento de que todos podían ser agentes de cambio. Cuando finalmente la ambulancia llegó y el hombre fue atendido, sintió que había dejado una parte de sí misma en esa escena. Se levantó, su corazón latiendo con una mezcla de adrenalina y satisfacción. Laura comprendió que, al enfrentar el caos externo, había aprendido a afrontar sus propios demonios. Regresó al lugar donde dejó a Javier, su mente llena de determinación. Su vida ya no podía estar sujeta a la incertidumbre de alguien más, su camino se había expandido más allá de su relación. Pero en la distancia, observó a Javier contemplando la escena con admiración y confusión. Parecía una conexión entre ellos aún por formar. «Laura», dijo él, acercándose pensativamente. «Eres increíble. Lo has manejado tan bien. Pero ¿y si esto cambia todo entre nosotros?» Ella se detuvo, sintiendo el peso de su pregunta. Había una nueva posibilidad en el aire, pero también una duda persistente. ¿Cómo podrían continuar si sus caminos empezaban a divergir? La intersección entre el amor y el crecimiento personal se volvía cada vez más complicada. «Quizás lo cambie», respondió, su corazón latiendo, lista para enfrentar lo que vendría, a pesar de que su propia vida comenzaba a revelarse. La incertidumbre acechaba, y la pregunta que la atormentaba ahora era, ¿estaría realmente preparada para seguir adelante, aunque el futuro podía no incluir a Javier? Mientras la tarde caía, Laura se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. Pero un nuevo giro se asomaba, sus instintos le decían que algo significativo estaba a punto de suceder. Su crecimiento personal la llevaría a lugares inesperados, y su corazón ansiaba respuestas. «Laura, hay algo más que debo decirte», pronunció Javier, y el frágil hilo de su conexión se tensaba en el aire. La intriga hacía eco en su mente, mientras un nuevo capítulo se presenciaba ante ella. Laura se sintió atrapada entre un pasado emocionalmente abrumador y un futuro incierto. Pero en ese mismo instante, una revelación se aceleró en su interior. Miró a Javier a los ojos y sintió un cambio en el aire, ya no era la misma mujer insegura que había sido. Había llegado el momento de tomar una decisión que definiera no solo su relación con él, sino también su relación consigo misma. «Javier, aprecio todo lo que has compartido, y sé que has tenido tus propias batallas. Pero yo también he estado luchando para encontrar mi voz, mi camino, y ahora quiero que eso sea lo primero en mi vida». Javier la observaba, y en su mirada había tanto asombro como descanso. La confianza que irradiaba Laura, fruto de su búsqueda personal a través de la fotografía y el autodescubrimiento, le narraba la historia de su transformación. «Entiendo si necesitas tiempo, y si esto cambia cómo nos relacionamos, estoy lista para aceptarlo. Pero no planeo aferrarme a una relación que no me permite ser auténtica». El silencio que siguió estaba cargado de significado. Javier, sintiéndose desarmado, tomó aire y comenzó a hablar, no como el hombre atormentado, sino como un igual que reconocía la fuerza que había emergido en Laura. «No sabía que habías encontrado ese camino. Te he visto crecer en tan poco tiempo, y quizás eso me hace cuestionar qué queremos realmente de nosotros». Ambos estaban llegando a una encrucijada. La realidad de la vida y su amor se encontraban ante un nuevo umbral,
y el temor que una vez había llenado sus corazones estaba empezando a disiparse. Laura estaba lista para abrazar esa verdad que hasta hacía poco había temido llevar al mundo. No sé qué significará esto para nosotros. Pero hoy, me elijo a mí misma. La conversación evolucionó, y mientras se abrían paso por las vulnerabilidades y los anhelos, cada palabra compartida se convertía en un ladrillo que reforzaba su propia independencia. Laura entendió que los dos podían coexistir en un futuro, pero que primero necesitaba afirmarse como individuo. Cuando la tarde se desvanecía y el sol daba paso a la luna, la sutileza de lo que compartieron marcó un hito en su vida. Tal vez su historia no se trataba de un amor perfecto, sino del amor propio que había cultivado. Laura volvió a sentir la satisfacción de ser la dueña de su destino, la conexión que habían forjado se tornaba menos dependiente, más auténtica, y eso le dio fuerza. Ella le sonrió a Javier, reconociendo que cualquiera que fuese el resultado, ya había alcanzado un logro personal fundamental, se había reencontrado con su esencia. Con el tiempo, Laura continuó explorando sus pasiones y desarrollando su carrera en fotografía, llevándola a compartir sus obras en exposiciones que resonaban profundamente en su comunidad. Su obra, Ecos de la Vulnerabilidad, se convirtió en un refugio de emociones que reflejaban no solo sus vivencias, sino también la lucha y los triunfos de muchas mujeres que, como ella, buscaban su identidad. A medida que las semanas se transformaban en meses, la relación con Javier evolucionó a una base de amistad, donde el respeto por su crecimiento mutuo se asentó en un terreno más sólido y menos dependiente. Laura estaba feliz de ver cómo él también se adentraba en sus propios desafíos personales, buscando su camino sin cargar el peso de pasadas expectativas. Cuando se encontraron de nuevo en el café donde todo había comenzado, fue un instante marcado por la calidez y el entendimiento. Estoy orgulloso de ti, Laura. He visto cómo floreces y, aunque no sabemos qué nos depara el futuro, estoy aquí para apoyarte, dijo Javier, y sus palabras resonaron en el alma de Laura. Ambos sonrieron, sabiendo que habían crecido como individuos. Ella había conquistado su amor propio y la certeza de que la vida es un viaje hacia el autodescubrimiento. Aquel día, el cielo se llenó de promesas reconfortantes, y Laura dejó el pasado atrás, dispuesta a recibir el nuevo capítulo de su vida, y así, con la confianza renovada y el propósito claro. Laura dio un paso hacia adelante, lista para abrazar todo lo que venía, sabiendo que el verdadero amor comienza en el espejo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.